Buenas noches, mi nombre es Gabriel Arnold y soy el integrante del grupo número 1 encargado de dar una breve introducción. El tema que elegimos fue la reforma constitucional de la provincia. No, este ha sido un tema abordado por muchos medios de difusión. Nosotros no nos centramos solo en uno de ellos, sino que buscamos una pluralidad de fuentes para dar una visión más amplia. Nos basamos en el Diario de los Andes, El Sol, noticieros, y fuimos recompilando lo que nos pareció más importante. Por el corto tiempo que tenemos, decidimos hablar simplemente de algunos puntos que mis compañeros van a ir desarrollando. Sin más preámbulo, los dejo con mi compañero Juan, que nos dará una explicación más elaborada del tema. Bueno, yo voy a dar una pequeña introducción al tema, hablando de la Constitución y su reforma. Bueno, todos sabemos la importancia que tiene la Constitución para el orden normativo actual e histórico. Esta debe perdurar en el tiempo para que se logre una verdadera vigencia. Bueno, nuestra Constitución debe ser estudiada mediante sus letras, su práctica, antecedentes históricos y su función política. Yendo más a un tema histórico, nuestra Constitución provincial data del año 1854 y su última gran reforma fue en el año 1916, con posteriores modificaciones, pero fueron más ligeras, más que nada en forma de enmiendas. Por ende, resulta evidente la necesidad de una reforma. ¿Salió? Sí, parece que sí. Es que funciona mal la aplicación. A mí recién también me salió un cartel como que por favor esperara y no sé qué. Llevamos mucho tiempo sin una reforma de la Constitución. Desde 1916 fue la última reforma, así que llevamos más de 100 años atrás en la que se ve importante esta necesidad de una reforma. A raíz de esto, la Convención Constituyente busca reenumerar ciertos artículos relacionados a las secciones sobre declaraciones, derechos y garantías, el régimen electoral y municipal, y a su vez también en lo que es los poderes en su parte orgánica. Asimismo, busca corregir y aclarar la base del cómputo de las mayorías exigidas para la reforma, para el referéndum constitucional, y establecer una nueva sección para los órganos extrapoder y de control. En esta transición que vemos, podemos destacar el establecimiento de un sistema unicameral, reafirmar la no reelección del gobernador y el vicegobernador, y a su vez establecer una equidad tanto entre hombres y mujeres en el ámbito público y en el ámbito privado. Teniendo en cuenta la cantidad de temas que se tocan con respecto a la reforma, nuestro grupo ha visto importante hablar sobre determinados temas relacionados a los derechos y garantías, el empleo igualitario y la reducción de costos, debido a que no podemos expresarlos todos en el poco tiempo que tenemos. Así que mis compañeros expondrán estos temas, los últimos temas hablados, empezando con Agustín. Empezando por la parte de derechos y garantías, como venimos comentando, este proyecto de la reforma de la Constitución de Mendoza tiene importantes propuestas que repercuten en muchos ámbitos, como en la vida de las personas, siendo algunos de ellos, por ejemplo, reconociendo el voto a los miembros de la policía, o como también reconociendo el derecho voluntario a votar para los jóvenes de 16 años, que hoy en día es un derecho ordinario, por lo que se quiere es elevarlo a rango constitucional. En este último, lo que se quiere es que en caso de que se derogue la ley nacional, en nuestra provincia podamos seguir votando tanto gobernador, vicegobernador como intendentes provinciales, pero no autoridades como diputados y senadores nacionales como el presidente. Otro tema muy importante que también se plantea es una limitación al ejercicio de la magistratura a los 70 años, en donde dicha modificación impacta en el Consejo de la Magistratura de Mendoza, ya que su función principal es la de nombrar a los jueces que imparten justicia, como también procesarlos disciplinariamente, como también destituirlos. Otro tema muy importante que se plantea es la igualdad real entre mujeres y varones, tanto en el ámbito público como en el privado, que mi compañera Damaris va a desarrollar más a continuación. Bien, con respecto al empleo igualitario, hay que hacer hincapié en el artículo 2 del inciso A del proyecto de ley,
ya que es atinente a la violencia, discriminación y desigualdad en condiciones por razones sexogenéricas. En este sentido, y a modo de ejemplo, tenemos que resaltar que recién a mediados del siglo XX se estableció el voto femenino en el continente, siendo en Argentina en 1945. Si bien en Mendoza estableció una cláusula pionera para la época, que es el artículo 45, que nos habla sobre dictar una ley de amparo y reglamentaria sobre el trabajo de las mujeres, esto actualmente ya no es suficiente, basta con ver que en la mayoría de los altos cargos provinciales no hay más que varones y carece de perspectiva de género. A continuación, mi compañero Marcelo hablará sobre un punto importante del proyecto como es la reducción de costos. Bueno, buenas tardes. En cuanto a la reducción de costos, la reforma prevé dos grandes cambios. En primer lugar, busca una conversión del órgano legislativo en una única cámara. Actualmente, como sabemos, tenemos dos cámaras legislativas con un total de 86 miembros, y lo que busca esta reforma es reducir la cantidad a 48 legisladores, lo que generaría una reducción en el gasto público, ya que la cantidad de personas a las cuales se le debe pagar un sueldo se vería reducido. También, en cuanto a la reforma con respecto a la unificación de las cámaras, prevé la reducción del tiempo en cuanto a la sanción de las leyes, por lo que generaría una mayor eficiencia y eficacia del órgano legislativo. La otra gran reforma que prevé es la eliminación de las elecciones de medio término, lo que también, como lo anterior, generaría una reducción del gasto público, ya que el Estado no tendría cada 2 años disponer de fondos para llevar a cabo las elecciones, que como sabemos es un gasto importante que realiza el Estado. Ahora mi compañera Julieta va a explicar las consecuencias que vemos que implicaría la reforma constitucional. Bueno, hola. En cuanto a las consecuencias, encontramos un reconocimiento en la extensión de los derechos sociales. Esto es un poco lo que venían hablando mis compañeros, que tiene que ver con el reconocimiento, bueno, a la real igualdad que se busca de los géneros, o el reconocimiento del voto de los menores de 16 años. También la reforma busca corregir los abusos del poder, poniendo un límite razonable, que es de 70 años, al ejercicio de los jueces, ya que también es importante tener en la función judicial jueces con una mirada más moderna, si se quiere. También va a generar una alternancia en los gobiernos, nos va a asegurar una representación territorial, ya que teniendo en cuenta que hoy en día hay departamentos que no tienen representación en lo que es la Cámara de Diputados, y hay otros que no tienen presencia directamente en Cámara Alta. También, como decía Marce recién, genera un ahorro en términos monetarios, temporales e institucionales. Y por último, va a lograr una suficiente legitimación en el Poder Ejecutivo, ya que va a afianzar la relación que existe entre los representantes y los representados. Ahora mi compañera Jenny va a explicar las críticas. Ante la presentación del proyecto de reforma, los partidos de la oposición plantearon importantes críticas como, en primer lugar, que el radicalismo busca concentrar el poder, donde la supresión de una cámara para recortar el gasto político es una falacia, porque en otras provincias, en donde cuenta con este sistema, el ahorro es ínfimo. También se cuestionó que al poner 18 representantes de los departamentos por encima de la representación poblacional, se restringe el acceso a las terceras fuerzas. También se ve con malos ojos las elecciones intermedias, que dan espacio a las expresiones políticas minoritarias. A su vez, se expresó que un proceso de reforma debe basarse en el diálogo y consenso, mediante un trabajo participativo e inclusivo de los diferentes sectores sociales, por lo que no hay consenso sin diálogo previo y sin un transparente proceso participativo que involucre no solo a los partidos políticos de la oposición, sino también a las instituciones representativas de la sociedad mendocina. Pero en lo que sí hay acuerdo es en que es inoportuno plantear el tema frente a la actual crisis, ya que la pandemia es un tema más trascendente y hay que concentrar todas las energías en ello. A continuación, mi compañera Ailem expondrá acerca del paso a paso de la reforma. Bueno, vamos a hablar un poco, como decía mi compañera, de lo que sería el proceso que hay que seguir para llevar a cabo la reforma, que va a ser, primero que nada, lógicamente, la propuesta o promoción de la reforma, que va a poder darse por cualquiera de las dos cámaras, o también por el Poder Ejecutivo. Después de esto va a pasarse a un debate parlamentario, en el cual para que la ley sea aprobada va a necesitar del voto afirmativo
de 2/3 de los miembros de cada Cámara y no va a poder ser vetada. Y en caso de que efectivamente fuese declarada por la legislatura, va a procederse a una votación popular. Si esto también resultase afirmativo, va a pasarse a lo que vendría a ser la elección de la Convención Constituyente, que va a estar compuesta por la misma cantidad de miembros que está compuesta la legislatura y que se va a elegir de la misma manera que se eligen los diputados. Y esta convención va a tener solamente un año para llevar a cabo su cometido, porque una vez que pase este término va a caducar su mandato. Y ahora los dejo con mi compañero Juan Pablo, que nos va a dar un cierre o una conclusión acerca de lo que hemos hablado. Bueno, como grupo concluimos que si bien es una situación complicada, posiblemente no la adecuada para una reforma debido a la pandemia que requiere plena atención, creemos que que dicha reforma es necesaria porque la realidad ha cambiado desde su última reforma en el año 1916. Creemos que es necesaria una reducción de costos y una corrección al abuso de poder de los jueces, entre otros puntos importantes que se han hablado anteriormente. Coincidimos en que una reforma constitucional merece de mayor consenso por parte de los frentes que representan a la sociedad para así alcanzar suficiente legitimidad. Por último, queríamos agradecer su tiempo y haber podido expresar y exponer este tema que nos pareció realmente importante y que acarrea una gran importancia para la sociedad.